Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros de sistemas. Buenos días, compañeros de mecatrónica. Todos son días. Ya nada más falta la última parte de lo de que tienen que entregar para la semana que viene. Y pues es lo de les decía que no toman en cuenta este experimento porque esto es para los compañeros de análisis numérico. Solo la única parte que no es de ustedes, es de ellos nada más. Pero bueno, es muy interesante. Este, la parte que me faltó ayer es el caso de aplicación de sistemas de ecuaciones. Recuerden que todo esto es iterativo, es decir, se repite mucho. Bueno, también otro mensaje de que ya me llegaron chats, no los he contestado. Ahorita a las 12 que tenga libre, con todo gusto se los contesto. Digo, de hecho se los contestaría antes si no tuviera otra computadora, ¿no? Pero no, ahorita no tengo disponible otra computadora para mí. Entonces, bueno, para que vean que, sí, contesto ahorita, contesto al ratito a las 12. Eh, el caso de aplicación es la misma idea que la segunda unidad, es decir, yo tengo que tener un problema donde vea que realmente se usan los sistemas de ecuaciones en ingeniería, ¿sí? De nuevo, recuerden, es un problema por cada dos miembros del equipo. Es decir, si en el equipo hay cuatro, pues son dos problemas. Si en el equipo hay tres, es un problema. Si hay cuatro, son dos problemas. Si hay cinco, son dos problemas. Si hay seis, son tres problemas. Bueno, no, seis ya es mucho. Pero bueno, en el caso de los de sistemas, también hay problemas de hecho, algo que me gustó mucho de la unidad anterior era que varios compañeros, empezaron a sacar problemas, por ejemplo, de optimización. Y en el caso, bueno, en todos los casos, ¿no? También en mecatrónica. Pero en especial todas las áreas que implican optimización, todo tiene que ver con matemáticas. Son empleos muy bien pagados, ¿eh? Muy bien pagados, o sea, la gente, y son muy pocos, muy pocas, en muy pocas escuelas en México, trabajan para educar a ingenieros en esas áreas en particular. Los ingenieros industriales lo hacen, pero especializados, o sea, ingenieros en sistemas especializados en optimización, ingenieros en mecánica, mecatrónica especializados en optimización son muy pocos. O sea, sí hay obviamente en las áreas, en los institutos de matemáticas, ¿no? Pero realmente es algo que falta y son muy bien pagados, ¿sí? Eso yo lo he visto. Yo he visto ingenieros así que se dedican a eso y ganan muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí? Pues la idea es de que veas que hay un problema y que recuerda, tienes que describir el contexto del problema, de qué se trata. Lo tienes que solucionar con las hojas de Excel, ¿qué dice? Y con otro software. Lo puedes solucionar con GeoGebra, con tu calculadora, con lo que tú quieras. Claro, a veces sí es muy, no aburrido, pero sí de que me ponen sistemas de dos por dos, ¿no? Porque lo agarramos directamente de los libros, ¿no? Si pueden buscar algo que no venga de los libros, o sea, que pueda ser internet o demás, o algo más interesante, pues qué mejor, ¿no? Recuerden, o sea, esto no tiene por qué ser aburrido, todo lo contrario, o sea, este, son cosas que son muy interesantes, sobre todo porque pues, son cosas que solucionamos, ¿no? Entonces, como ingenieros, eh, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar, ok, tienes un sistema, primero, ¿qué representa el sistema? O sea, porque todo lo vemos así como que, de X, de uno, bien bonito y bien padre, y lo vemos gráficamente y vemos todas estas áreas o volúmenes, etcétera, etcétera. Porque muchas veces las soluciones son planos, ¿no? Pero lo que yo quiero más en el caso de uso, recuerden, yo en el caso de uso no quiero esto, de que me digan, resuelve por eliminación. No, no, no. Yo lo que quiero
es algo, ahorita voy a buscar algo como lo que más me interesa. Sí, porque estos al final de cuentas simplemente son ejercicios. Déjenme ver al final de la unidad. Ok, aquí son varios ejemplos. Quiero algo como esto, o sea, por ejemplo, determinen bueno, esto es para químicos, las concentraciones molares de una mezcla de 5 componentes en solución para los siguientes datos espectrofométricos. En el caso de los de sistemas, pues ustedes apoyan a todas las áreas, así que sí pueden poner problemas de ese tipo. Los compañeros de mecatrónica, por ejemplo, esto, ¿no? Tiene una estructura cuadrada, se forma una malla sobre dicha estructura. Por ejemplo, a mí me tocó una vez programar un sistema de transferencia de calor en donde a partir de una malla de nodos, tú puedes simular cómo se iba transmitiendo el calor y la presión a través de un determinado material. Estaba muy interesante, ¿no? O sea, me tocó hacer la parte ¿cómo se llama? De la solución, ¿no? Por ejemplo, dice, los balances de materia, bueno, dice, arriba el problema. En una columna de 5 platos se requiere absorber benceno, que también es química, contiene una corriente de gas B con un aceite L que circula contra corriente en el gas. Aquí, si van a meter cosas por el estilo, traten de por lo menos tratar de investigar qué es un plato. Yo entiendo, digo, yo alguna vez llegué a química, yo entiendo que es el benceno, yo entiendo que son los gases, los aceites, todo ese tipo de cosas. Esto no me acuerdo, la fracción molar, pero bueno, se pueden poner una explicación qué es cada cosa. Ahora, en el caso de los compañeros de mecatrónica, este problema de la estructura, pues también podría ser muy interesante, ¿no? Sí, podría ser muy interesante de cómo se identifican los nodos y cómo se forma y cómo se soluciona. Sí. Bueno, aquí este método no los vimos porque no forma parte del programa, pero por lo menos para que les dé una idea, pero pongamos esto está más claro para ustedes. Determina la intensidad de corriente de cada rama del circuito que se figura en esto. Esto es un circuito. Una vez algunos de sus compañeros me decían, es que la verdad no encontramos otros que no sean de estos. Una posibilidad que también yo creo que es algo bueno, de hecho también le sirve mucho, es de que modifiquen el circuito, o sea, en lugar de que sea así tal cual como está aquí, le pongan cosas diferentes de tal manera que sea su circuito. O sea, aquí les da una idea de cómo sería. Y pueden hacer su propio circuito. Y lo mismo las reglas de nodos de Kirchhoff, ¿sí? O vas generando un sistema de ecuaciones y lo divides en 3 mallas y con esas mallas ya empiezas a generar los sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, la idea en esto es precisamente que puedan generar sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que digan, pues esto se aplica en esto. Y es bien importante porque las teorías de cómo aprendemos, o sea, te dice, ¿no? Que obviamente la mejor forma de aprender es explicarlo a alguien, pero también una de las mejores formas de aprender es aplicarlo. O sea, cuando tienes un problema y dices, pues es que lo aplico así y lo resuelvo así. Entonces, pues eso voy a querer, por favor, de que vean estos problemas. Bueno, estos son del libro de Nieves, hay más en el libro de Chapra y hay otros en internet, un montón. Sí. Muchas de estas cosas, aunque no lo crean, también nos sirven. Por ejemplo, ¿no? Un granjero dejó preparar una fórmula alimenticia. Por ejemplo, los ingenieros agrónomos, ¿no? Entonces, como les decía, todos los ingenieros necesitamos matemáticas. Entonces, es bien interesante porque eso significa que no importa que seas ingeniero civil, ingeniero industrial, todos tenemos problemas en los cuales tienes una serie de incógnitas que una con otra se, este, se necesitan satisfacer, que ese es el objetivo de esta unidad. El objetivo de esta unidad es de que
tú veas que son estos problemas, tú veas que se pueden usar los métodos precisamente, por ejemplo, ¿no? Las características de vibración libre no amortiguada de un sistema. Sí. Y que ven cómo se utiliza en física, ¿no? Los resortes, no me digan, eso es también muy, muy común en este tipo de cosas. Entonces, y vean cómo se forma el sistema, ¿no? Entonces, vean cómo se puede, bueno, aquí por ejemplo, P es lo que no sabemos. Entonces aquí se forma un determinante y todo eso. Algunas cosas se pueden usar por los métodos automatizados, algunos no. Pero por decir, aquí en este caso no se usa el método automatizado, pero sí puedes utilizar eso. Cuando dice, se encuentra que las raíces de la ecuación, pues podemos usar la unidad número 2, ¿no? O sea, tenemos la unidad número 3, que son sistemas de ecuaciones, pero vemos que para este problema en particular puedes usar los problemas también de las soluciones de la unidad número 2. Esto no está separado ni divorciado, o sea, el hecho de que yo pueda usar cosas de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de la unidad 5, eso es importante, o sea, la idea es que ustedes como ingenieros vayan pensando en decir, bueno, entre más herramientas tengo, pues mejor. Sí, o sea, bueno, yo lo veo yo no soy una persona de que me guste mucho arreglar cosas, ¿no? O sea, no soy carpintero, ni albañil, ni eso. Pero sí hago arreglos en mi casa, ¿eh? Y de repente sí, la he hecho de plomero ¿y a qué va? Pues va a que aprendes a apreciar el valor de las herramientas. No tengo muchas herramientas, aclarando. Tengo algunas herramientas nada más. Pero sí aprecio, o sea, digo, ay, pues es que esto es útil porque me sirve para esto y para esto. Y esto es útil porque me sirve para esto y para esto. Y es lo mismo, compañeros. La idea es que estos son herramientas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero la descripción de un problema y traten de que se puedan usar los programas de Excel. Sí, bueno, aquí es más complicado, ¿no? Pero aquí son problemas generales, no es un problema así de bonito. Pero aquí sí es un poco más interesante, ¿no? Dice, la siguiente tabla representa las existencias en bodega de una agencia de refacciones. Y alguien dice, ay, ¿y eso para qué sirve? A ver, imaginemos, pongamos las dos situaciones, el ingeniero en mecatrónica y el ingeniero en sistemas. El ingeniero en mecatrónica, puede ser que algún día tú seas el encargado de almacenes, o sea, seas el encargado de administrar todo lo que son piezas, refacciones, etcétera, de materiales. Entonces, en un momento dado, tú tienes que hacer el sistema de ecuaciones, por ejemplo, para que te digan cuánto necesitas de ciertos materiales para las piezas que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, un problemón que tienen tremendo ahorita es de que por los problemas en Ucrania y todo ese tipo de cosas, y la pandemia y lo que sea, hay mucha escasez de chips, hay mucha escasez de materiales para semiconductores. Entonces, si tú fueras así el ingenierazo que va a solucionar los problemas, recuerden que el solucionar problemas, eso te ayuda a que, uno, a que no pierdas tu trabajo, y dos, a que mejores, ¿eh? Pero bueno, regresando al ingeniero. El ingeniero de mecatrónica puede ser el administrador de todos los almacenes y tendría que usar sistemas de ecuaciones para saber que con las existencias actuales cuántas piezas salen. Si no salen las que están programadas en producción, pues entonces vas a tener que ver cuánto exactamente vas a tener que comprar por ejemplo, un pésimo manejo de almacenes es el de que compres mucho de todo y al final no todo se usa, ¿no? Entonces a veces puedes encontrar muchas cosas llenas y cosas que no se usan por una mala planeación. Entonces con un sistema de ecuaciones no. Con un sistema de ecuaciones, como todo está planeado para para que cumpla con una demanda, pues simplemente exactamente lo que vas a consumir es lo que vas a pedir, ¿no? Nada más no pides ni de más ni de menos. Para los de sistemas, uff,
O sea, hay muchísima gente que necesita sistemas para administrar sus, sus almacenes, la organización de sus empresas, muchas. O sea, en buena parte de las organizaciones la gente compra de más bueno, normalmente o de más y de menos cuando ya se dan cuenta, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes puedan programar este tipo de cosas, pues es súper útil. O sea, que le digas, y no nada más el hecho de un programita, a ver, dame la diferencia. Yo puedo ser alguien que aprendió a programar porque a mí me tocó ver eso. O sea, mis profesores, como les digo, de los que empezamos, que no eran de la escuela, solamente eran cuatro, cinco docentes que no eran, o sea, dos, tres, no, más bien, uno era ingeniero en sistemas y los otros cuatro, uno era un químico, un mecánico, y dos industrial, un industrial y un electrónico, porque todos los demás eran industriales y así. Entonces, imagínense que que como ingeniero dices, no, pues voy a ser ingeniero, pero aparte le voy a agregar esto, o sea, la parte matemática, porque la parte matemática es la que te permite hacer optimizaciones, hacer de la mejor manera posible. ¿Qué pasa cuando no utilizas matemáticas y simplemente te vas con la pura intuición? Y que digas, es que yo creo, esas frases son muy comunes, es que yo siento, es que yo pienso. No, 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 no. A ver, muéstrame un modelo matemático, un sistema de ecuaciones, funciones, algo que me demuestre cómo se comporta el fenómeno y cómo lo vamos a solucionar. Así es como piensa el ingeniero, no el de que alguien tuvo la ocurrencia, como tantas ocurrencias que hemos visto, y de repente dices, bueno, o sea, pongamos el caso, ¿no? Como ahorita el cuento del aeropuerto, de que dices, oye, está bien lejos, ¿eh? Ay, sí, pero en algunos años va a estar cerca. Nunca va a estar cerca, va a estar siempre lejos. Entonces, si hubiera visto la parte matemática, hubieran dicho, pues no. Y hubiéramos visto otras cosas, no nada más esas. También aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el Parque Tangamanga, las luces muy bonitas, pero vas al periférico y está todo apagado. Entonces dices, no, pues es que esto tiene que ser un sistema de ecuaciones donde, sí, ok, que haya luz allá, pero también acá. O que no haya demasiada luz en un lado, pero muy poca en el otro. Hay que saber balancear, porque son varias restricciones. Entonces, esto, lo que les voy a pedir sobre el caso de aplicación de sistemas, aquí me faltó una M, sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Traten de comparar los resultados. ¿Sí? Recuerden, las hojas de Excel son, aquí le voy a poner evidencia, investigación y hojas de Excel. Hoja de Excel le voy a poner porque puede ser nada más una. Es lo que tiene que estar solucionado. O sea, no, no es nada más la idea de que de que, ay, pues me lo fusilo, copiar y pegar y punto. Tratan de que no sea así, tratan de que lo razonen, digan, bueno, es que esto sirve realmente. Sí. Eso es importante porque muchas veces bueno, yo ahorita que estoy aquí les digo, en el cuarto de usos múltiples, y veo las figuras geométricas, veo cómo son, por ejemplo, un maletín que está abajo con sus curvas. Digo, tuvo que haber enviado un ingeniero que sabía geometría y diseñó eso con ciertos objetivos, no nada más que se vea bonito. O veo también cómo están los cestos que traen cosas y la forma en la que tienen. O sea, todo eso lo voy viendo y digo, no, pues sí, detrás de todo esto que vemos hay mucha ingeniería, hay mucho diseño, gente que se quebró la cabeza, pero para que vivamos bien. O sea, obviamente hay gente que se quiebra la cabeza para que después cobres y puedas tener una vida mejor. Sobre todo en el caso de nosotros, ¿no? Los que venimos de barrios pobres y que queremos mejorar, ¿no? Yo creo que eso es importante de que digas, bueno, cómo nací, cómo crezco y cómo quiero llegar, ¿no? Y por eso vale la pena esfuerzo. Observaciones y conclusiones, no se los califico normalmente, pero sí es importante para ustedes
porque hacen una retroalimentación hacia ustedes mismos, decir, bueno, ¿qué aprendí? Posiblemente, y me pueden decir, y tienen razón, es que esto yo ya lo vi en álgebra lineal, entonces ya no aprendí propiamente nada nuevo. O igual sí, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces no ven los métodos de Gauss-Seidel y Jacobi, ¿no? En donde no obtienes una solución exacta, sino una aproximación. Y que eso también tiene sus ventajas y desventajas, como todo. O no, o por ejemplo, no vimos lo de vectores propios, no lo sé. La idea aquí es que tú te sirva para retroalimentarte, decir, bueno, ¿qué aprendí o qué no aprendí? Muchas veces, algunos de ustedes, sobre todo los que no vienen muy seguido, a veces me ponen aquí que ya en las prácticas y todo es cuando ya le entienden, como que dicen, ah, pues ya en la práctica, porque son así. O sea, no son de los que oyen y ya aprenden, sino de los que hasta que no hacen las cosas es cuando dices, ah, ok, ya le entendí. Recuerden que esto no nada más es de que, ay, pues es que si no lo uso no sirvió de nada y para qué llevé con el doctor Zárate si a la hora de la hora me van a poner de oficinista y voy a llenar papeles y papeles y nunca voy a aplicar matemáticas. Sí las puedes aplicar, nada más que depende de ti. Y dos, recuerden que la parte súper importante también es la heurística, es decir, la experiencia, el algoritmo. O sea, dices, tienen muchos problemas, pues trata de organizarlos, ¿no? O sea, trata de satisfacerlos todos. Y se lo digo aquí, pues igual a mí me pasa, ¿no? De que yo digo, a ver, por ejemplo, ayer en la tarde, estaba súper agotado, ¿no? Porque pues, salí de viaje, llegué muy noche y pues regresar a trabajar. Entonces, y luego tuve que salir, ¿no? Entonces, dices, tengo que satisfacer todas las restricciones y al final solucionar todos tus problemas. Y sí salió, gracias a Dios, va saliendo, no ha salido todo. Pero es importante, muy, muy importante. Em, ¿Qué más? Bueno, esto es todo lo de la unidad número 3. No guardar. Bueno, sí, sí guardar. Porque los pequeñitos detalles que van quedando. Este. Voy solucionando los problemas como me los vayan dando. O sea, si de acuerdo a los problemas que tengan, pues ya les voy viendo si tienen dudas acerca de algo o no tienen dudas, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, pues sobre todo en este caso, hay algo, ¿cómo se llama? Hay algo que todos no, bueno, no visualizamos, ¿no? Esto no es. Este, bueno, que a veces no visualizamos, que es el concepto de que tenemos mucho material a nuestra mano. En realidad tenemos muchas maneras de que de poder resolver tú mismo tus dudas. Y muchas veces, bueno, y me ha pasado, bueno, será porque yo nunca lo tuve, pero muchas veces tenemos el problema de que pensamos, no, pues es que el maestro me tiene que ayudar, el maestro tiene que solucionármelo. Y no es cierto. O sea, tienes que pensar, estás en un nivel en el que una buena parte de esto ya lo haces tú, ¿sí? Aclarando que, por ejemplo, en maestría es más diferente, porque en maestría nosotros les encargamos cosas, les encargaba cosas que no les enseñaba, o sea, les decía, oigan, ¿saben qué? Tienen que usar el manejador, o bueno, tienen que hacerlo en tal cosa y tienen que aprender a usar tal sistema, ¿no? Y nunca les decía, oigan, vamos a llevar una clase para ver el sistema, no, claro que no. Bueno, es parecido ahorita a lo de que yo les pido cosas como que usen GeoGebra o demás porque asumo que muchos de ustedes ya llevaron cálculo o que llevaron, y en esas materias llevan MATLAB, llevan ese tipo de cosas. Entonces, pues no les estoy pidiendo cosas que en teoría no crea que están en posibilidades de cumplir. Pero bueno, entonces, sí, mucho de esto ya lo tienes que poner tú. Ya el que me digas, es que el maestro no me dijo. Sí, pero tienes libros, tienes esto, tienes lo otro, tienes una gran cantidad de cosas, o sea, algo que no tuvimos nosotros. Y dicen, por eso salimos así, ¿no? No, pudimos haber sido mejores, claro, pero tratamos de hacer nuestro menor esfuerzo. Y yo creo que todo depende de pues, los materiales y lo que te toca.
Antes de comenzar la cuarta unidad, una anécdota rápida. No es mía, es de un profesor del TEC, que nos contaba, decía, bueno, es que cuando nosotros empezamos, precisamente con esta materia, métodos numéricos, a programar, porque él es electrónico, decía, nada más había una sola computadora pública, que era la de la universidad, la de la Facultad de Ciencias en la universidad, y decía, tenías que llegar con tu paquetito de tarjetas, llegabas a una ventanilla, se la entregabas a la encargada, tenías que regresar a la siguiente semana para ver si el programa estaba bien y no tenía ni un solo error. Y si estaba todo bien, pues ya lo hacías. Si tenía algún error, tenías que volver a corregirlo, volver a regresar a la ventanilla, esperar otra semana para ver si tu programa estaba bien o mal. ¿Qué fue lo que provocó? Pues lo que provocó es que la gente fuera muy minuciosa. Como si te equivocabas, perdías una semana, entonces tendías a no equivocarte. ¿Por qué? O sea, tendías a revisarlo un montón. A diferencia de lo que hacemos ahora. O sea, lo que hacemos ahora es, pues no hay problema, lo corrijo ahorita. Y ya, lo corrijo en línea, lo corrijo inmediatamente. Entonces eso hizo que, que por ejemplo, ellos son gente muy minuciosa, ¿no? Se revisa muy bien todo, porque precisamente si algo falla puede provocar problemas muy serios. En el caso de nosotros, no había, el conocimiento estaba en un libro. Entonces, por ejemplo, el maestro mío que yo le digo, bueno, es que yo no sé porque no tengo libro. Pues tenlo y me lo traes todos los días en etimologías. El que sabía, bueno, el conocimiento básico estaba en el libro y el maestro, ¿no? O el docente. Y muchas veces ni el docente, o sea, a veces te copiaba nada más lo que venía en el libro, ni siquiera él sabía, ¿no? Pero pues era un problema para nosotros, porque si no veíamos en otro lado, pues ya, o sea, el único que podía decirte que estaba bien mal era él. En este caso no, en este caso hay mucho, el Internet nos ha abierto un mundo donde el doctor Sara te puede estar equivocado, ¿eh? Claro que puede estar equivocado. Entonces, por eso hay muchas fuentes y por eso hay que buscarle aquí y allá, porque eso les va a facultar mucho para cuando trabajen y los va a hacer más valiosos. Primera unidad, regresando ya a un repaso, nada más para empezar, para como introducción a la cuarta unidad. Primera unidad, recordemos, errores. ¿Cómo que en la computadora todo se hace vía binario? Se supone que, bueno, los de sistemas llevan matemáticas discretas. Los de electrónica, pues también llevan, bueno, en mecatrónica también deben de llevar materias donde manejan bases binarias, octales, hexadecimales. Al hacer los cambios de base, te provoca un error. Aquí las cosas más importantes es el concepto de error, el concepto de exactitud y el concepto de precisión. Exactitud, menor error. Mayor exactitud, menor error. Precisión, mayor número de cifras significativas. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la primera. En la segunda tiene que ver con, bueno, aquí no vienen, a raíces de ecuaciones. ¿Sí? Recuerden que una raíz es el equilibrio. ¿Vale? O sea, ¿por qué es importante el equilibrio? Imaginemos o sea, todos los sistemas que conocemos tienen que tener un punto en donde no te sobre ni te falte, ¿sí? Por ejemplo, si tienes demasiada comida, se echa a perder, pero si no tienes comida suficiente, te mueres de hambre. Entonces tienes que mantener un equilibrio. Si tienes muchísimo dinero, muchas veces lo desperdicias, y si no tienes dinero, muchas veces también tienes problemas económicos muy fuertes. Entonces tratas de llegar a un equilibrio, donde tus gastos y tus necesidades concuerden con lo que tú tienes, sin que te sobre o que te falte, o que lo ahorres. Entonces, las raíces de ecuaciones es el equilibrio. Claro, tienen aplicaciones en ingeniería, pero la heurística, dos heurísticas tenemos que entender de la segunda unidad. Uno, el equilibrio. Dos, el ser iterativo, es decir, repetir, 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 pero con cambios para ir mejorando, mejorando, mejorando. ¿Sale? Si ustedes ven mis clases de los semestres pasados, van a ver las mismas cosas de ahorita. Pero tratamos de corregir algunas cosas para que sean mejores. Tercera unidad, sistemas de ecuaciones. ¿Qué aprendemos de aquí? Pues aprendemos a que las condiciones muchas veces no dependen de una sola cosa, dependen de varias. ¿Sí? O sea, el que yo les diga, pues qué padre, y
por ejemplo, me quiero ir de viaje, pues necesito nada más que haya vacaciones. Pues no, necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas ser muy bueno, en el caso mío, ¿no? Que me encanta ir a muchos lugares donde no te llevan. Por ejemplo, a mí me aburre una playa, ¿no? O sea, puedo ir a una playa una media hora o una hora y me aburro, ya. O sea, digo, pues, veo la misma, la misma agua y la misma arena, ¿no? Dices, ah, pero si en lugar de eso te llevan a esto y a esto, wow, qué padre, ¿no? Entonces, los sistemas de ecuaciones son eso, son varias incógnitas, varias situaciones en que todas las tienes que solucionar. ¿Ok? Cuarta unidad, cuarta de sexta. La cuarta unidad se conoce como ajuste de curvas e interpolación. O también, ¿cómo lo conocen? Bueno, normalmente así, ajuste de curvas e interpolación. ¿Cuál es la idea o cuál es lo que buscamos en la ajuste de curvas y vamos al material de apoyo, que sería interpolación y presentaciones, interpolación polinomial. Entramos a esto. Te dice, es introducir al estudiante a las técnicas básicas de interpolación. Al final, el estudiante será capaz de diferenciar entre el uso de polinomios de Newton y de Lagrange. Bueno, vamos a ver primero el concepto y luego aclarando que si tienen dudas de la unidad número 3, con todo gusto, ¿eh? O sea, el hecho de que avancemos aquí, pues no significa que no podamos ver las unidades anteriores. Pero, ¿qué es la interpolación? Es un método que se usa para estimar valores intermedios entre datos precisos, ¿sí? Predicciones de este tipo pueden obtenerse usando una función de ajuste de datos. Dos palabras clave, estimación y y intermedio. La estimación o la predicción, a ver, y esto tiene que ver mucho con estadística, de hecho, muchas veces repetimos el tema cuando vemos estadística. Hay dos palabras que son, que la gente muchas veces confundimos, que es el concepto de estimación contra el concepto de suposición. Por ejemplo, yo supongo que que le van entendiendo, pero en realidad es una suposición. Eh, Habría que ver los resultados de la evaluación o los resultados de de las prácticas de la unidad número 3 para dejar de hacer suposiciones y empezar a hacer estimaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una suposición y una estimación? Una suposición es algo que tú crees sin ningún fundamento, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, yo creo que México va a ganar el próximo mundial. No, pues, porque lo siento, porque creo porque me habló la divina, no sé qué, y me dijo que mi vida va a mejorar y que todo se va a lograr en todos mis deseos. Son suposiciones, sí. Lo que hacen, por ejemplo, los adivinos, la gente que se dedica a engañar de esa manera, son suposiciones, ¿eh? Estimaciones. Una estimación es una predicción, es algo que tú defines basado en los datos. El ejemplo más claro es Google Maps. Google Maps hace estimaciones de cuánto te vas a tardar para llegar de un punto a otro, ¿sí? O sea, dice, a ver, suponiendo que el tráfico esté de cierta manera y suponiendo que la distancia y el tráfico y el tipo de camino, porque no es lo mismo la velocidad que puedes alcanzar en la carretera 57 a la carretera que puedes agarrar en las calles del centro, ¿no? En Madero, en en Manuel José Otón, todas esas, Obregón, no puedes ir a la misma velocidad que vas en la 57 o que vas en la de Matehuala. Entonces, haces estimaciones. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque pongamos un caso, yo creo que trataré de poner el mejor ejemplo que se me ocurre. Estimaciones contra suposiciones.
Este, cuando ustedes escogieron su carrera, puedo asumir que la gran mayoría de ustedes hizo suposiciones, no estimaciones. O sea, de que ustedes hayan dicho, ¿cuánto voy a ganar? ¿En cuántos lugares hay empleo? ¿Qué cosas hacen? Todo eso no lo estudian. Les digo, aquí la educación vocacional en México es pésima. ¿Qué es lo que haces o qué es lo que pasa en estos casos? Pues lo que pasa es de que tú supones, ¿no? O sea, recuerdo un estudiante de sistemas hace años que decía, es que yo quiero estudiar aquí sistemas porque quiero hacer videojuegos y quiero realidad virtual y bla, bla, bla. Le digo, pero eso no trabajan aquí. ¿Cómo que no? Digo, ¿ya viste el programa? No. Es que yo supuse que lo hacían. Entonces son esas suposiciones. Estimaciones, pues estimaciones es, por ejemplo, ¿cuánto dinero vas a ganar? ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto, por ejemplo, la inflación? Todo lo que es la economía se basa en estimaciones. O sea, y dices, bueno, ¿y eso a mí para qué me importa? Pues para todo. O sea, tú le vas a hacer, por ejemplo, un sistema, imaginemos los de sistemas, le vas a hacer un sistema a alguien, le tienes que decir en cuánto tiempo se lo tienes, y es una estimación, no una suposición. A mí me pasa mucho cuando voy con los carpinteros, ¿no? O con que la gente que te hace así trabajos, de que te dice, pues se lo tengo en tanto tiempo, o un mecánico también a veces, ¿no? Pues se lo tengo para tal día. Y realmente, bueno, no siempre, pero muchos de ellos te fallan mucho, ¿no? Porque te dicen, no, pues se lo tengo para el martes, llegas el martes y dices, ay, no, pues vengas el viernes mejor, porque pues no alcancé y bla, bla, bla. Entonces, ellos no usan estimaciones, usan suposiciones. El manejo de almacenes se basa en estimaciones, o sea, cuánto hemos gastado, cuánto vamos a gastar. Mm, algo que me decía mi hija muy interesante, decía, bueno, a ver, por ejemplo, tú quieres, tú vas a vivir de tu trabajo, esa es la idea, ¿eh? O sea, la idea no es de que sigas viviendo de tus papás o de quien te mantenga, sino que vivas de tu trabajo. Posiblemente algunos de ustedes también ya viva de su trabajo. Entonces, tienes que hacer la estimación de cuánto dinero necesitas ganar para un cierto nivel de vida. Y me decía mi hija, bueno, es que pues hay que contar cuánto cuesta el agua, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro. Y haces estadística. Y a partir de esa estadística generas una estimación. Primera cosa. Segunda cosa. Todo lo que hemos visto sobre todo en las materias de física y matemáticas, te dicen, incluso lo que estamos viendo aquí en los problemas de métodos numéricos, muchas veces te vas a encontrar que dice, la función de un automóvil que va a tal, tal, está dada por el polinomio fulano de tal. Y dices, bueno, ¿y de dónde sacaron el polinomio? O sea, lo que pasa es que con los datos, con la experimentación, es decir, cuando vas midiendo cómo se comporta el vehículo, vas obteniendo estadísticas, muestreos. Entonces, con eso, tú vas generando una tabla donde con esa información tú puedes traducir eso a un modelo que es un polinomio, que es lo que te ponen en los libros. Cuando en los libros te ponen, es que el movimiento del objeto tal, tal, está dado por la ecuación y ya. Y esa ecuación es un polinomio. Entonces lo que vas a hacer en realidad es con el muestreo, con la experimentación, vas a modelar, ¿sí? A ver, me gusta mucho eso porque es algo que realmente nos falta muchísimo, pero muchísimo como ingenieros. Tú tienes que pasar de lo que ves en la vida real a formas matemáticas. ¿Por qué lo tienes que hacer así? Pues porque ya en las formas matemáticas tú ya puedes utilizar todo lo que has aprendido, todo lo que deberías de haber aprendido. Es decir, ya que tengo un polinomio, pues ya le puedo sacar raíces.
Ya que tengo un polinomio, le puedo sacar derivadas. Ya que tengo un polinomio, lo puedo graficar. Entonces, puedo decir, por ejemplo, ¿qué puedo predecir? Pues puedo predecir puedo predecir, por ejemplo, dónde va a caer algo que aviento, ¿no? El tiro parabólico. Pero también, porque alguien puede decir, no, pues el tiro parabólico es una formulita y ya estuvo. Pero alguien te puede decir, ah, pero es que, por ejemplo, lo que pasa con los tanques, ¿no? Con los tanques dicen, sí, pues disparas, pero también hay que tomar en cuenta que hay humedad, que hay aire, que hay esto, que hay lo otro. Entonces tienes que hacer un modelo. Un modelo es una abstracción de la realidad, no es la realidad, sino una manera de ver la realidad que nos permite estudiarla mejor. El ejemplo clásico de los modelos son las maquetas. Cuando un arquitecto en la era prehistórica, bueno, o sea, de hecho por eso a mí no me gusta cuando veo a los alumnos con sus maquetas así, ¿no? Porque digo, bueno, si ya todo es digital, ¿por qué no les enseñamos a que lo hagan en un programa de diseño, de diseño asistido por computadora, para que hagan por ejemplo, acabo de ver un muchacho en el Cebetis que traía como una maqueta de un brazo mecánico y cosas por el estilo, ¿no? Y claro, obviamente verlo ahí, todo físicamente, pues sí, sí es muy padre. Pero si tú lo hicieras en la computadora con el software adecuado, no nada más lo vas a poder ver así, sino lo vas a poder modelar en matemáticas. Y modelado en matemáticas te va a servir para que sea más eficiente. El otro se ve, el otro es como cuando hacían las pirámides, ¿no? O sea, aunque usaban matemáticas, no usaban todas las matemáticas que usamos ahora, ¿no? Que ahora tú puedes medir hasta cómo va a ser la presión del viento, cómo va a ser la humedad, cómo va a carcomer los materiales, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, vamos a tener un polinomio, aclarando que también eso es importante. Cuando tú vas a modelar algo, se tiene que parecer a lo que tú conoces, ¿sí? O sea, nadie modela cosas en base a lo que no conoces, sino modelas en lo que base a lo que tú conoces. Cuando tú, por ejemplo, vas a otro país, tú basas las costumbres en lo que tú crees y en lo que tú haces. Claro que obviamente en ese país puede ser que sea muy diferente, ¿no? Por ejemplo, los países islámicos, los países africanos, no es lo mismo. Entonces, tú tratas de buscar algo que se le parezca, ¿sí? Entonces buscas las funciones más básicas. Las funciones más básicas son polinomios. Entonces dices, a ver, voy a usar ¿qué es lo más sencillo que se le parece a una recta? Voy a tratar de simular que lo que estoy tratando, que lo que estoy viendo son rectas. Ahora no siempre es cierto. Normalmente pueden ser curvas. Entonces trato de simular con una cuadrática y veo si le queda. Luego con una grado 3, luego una grado 4, etcétera. Es como los zapatos. Los zapatos hay un estándar en donde te dice, pues, si quieres zapatos, pues tienes que ver de qué tamaño tienes el pie, ¿no? Y cómo lo usas, cómo lo manejas. Entonces te empiezan a traer, dices, no te traen cualquier zapato, te traen, dices, siempre llegas, dices, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo calzo el 6,5, pero me gusta traerlo un poco siempre flojos, entonces uso el 7. Entonces el 7 es el polinomio que sirve para mi zapato. ¿Cuál sirve para cada caso? Depende. ¿Y a qué nos referimos con sirve o eso? Vamos a verlo de la siguiente manera. Yo tengo una función, el comportamiento de un fenómeno. El fenómeno se comporta como esta línea, como esta curvas azules. Así se comporta el fenómeno. Pero yo no tengo la función del fenómeno. Lo único que voy a tener son muestras. Es decir, tengo el punto es 0, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Imaginemos un caso de señales. Quiero saber cómo se comporta la señal dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca estoy del repetidor. Entonces empiezo a medir, o sea, agarro un aparatito y mido la intensidad a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. Que esos son los valores de X. X es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, N metros. F de X es el valor de la intensidad. A 1 metro, ¿cuánto es la intensidad? A 2 metros, ¿cuánto es la intensidad? A 3 metros, ¿cuánto es la intensidad? Y aparte que esté en otro cuarto, ¿no?
O sea, que esté en otro cuarto, que tenga la puerta cerrada, o que esté en otro piso, ¿sí? Entonces, esas son muestras y eso me dice cómo se comporta la señal. El rojo es mi aproximación, ¿sí? Y ahorita se me acaba de ocurrir un caso de ¿qué pasa con los docentes y los alumnos? El alumno aprende como esta curva azul. El docente, su servidor, aprende como esta curva en rojo, ¿sí? ¿Cuál es el problema más fuerte? Pues que yo no aprendo igual que ustedes, ¿sí? ¿Estamos? O sea, y es cuando tenemos choques muy fuertes, ¿no? Porque digo, bueno, pues es que yo les trato de ayudar y ver muchas formas, porque hay una función azul por cada uno de ustedes. Y estamos hablando que son casi 100. Entonces, imagínense que Antonio Zárate tuviera una función que exactamente concordara con la de cada uno de ustedes, pues no. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Ajustes. ¿Qué es más fácil que Antonio Zárate se ajuste a 100 alumnos en el semestre agosto, diciembre, no, enero, junio del 2022? O que cada uno de ustedes trate de ajustarse a la forma en que piensa Antonio Zárate. O sea, ustedes se tendrían que ajustar a como pienso yo, que eso es más factible y más fácil a que yo me ajuste, a que yo tenga 100 maneras diferentes de pensar, ¿sale? Obviamente, entre más cercano se parece el ajuste, mejor es el pronóstico, porque ya con esto, o sea, yo ya puedo calcular, por ejemplo, valores intermedios, es decir, valores aquí. Entre más se parezca la línea roja con la curva roja con la curva azul, mis estimaciones van a ser mejores. Cuando viajo normalmente a lugares conocidos, mis estimaciones son bastante buenas. O sea, digo, voy a Querétaro, pues, 2 horas máximo. Puede ser un poco menos, depende del tráfico que me toque en Juriquilla. Voy a San Juan de los Lagos, pues 3 horas, porque me voy por tal lado, 2 horas a Lagos, 1 hora más a San Juan, bla, bla, bla. Ciudad de México, 4 horas, más o menos. Depende de que no te toque accidentes en San Juan del Río, Santa María. Me explico, o sea, y son bastante buenas las estimaciones. No son suposiciones, porque yo he viajado mucho a esos lugares. Entonces, la diferencia entre la suposición y la estimación es que la suposición no se basa en nada. Y la estimación se basa en datos, en hechos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, como dice si yo digo, los alumnos no aprenden porque no se esfuerzan, sería una suposición, porque realmente yo no lo sé. Muchos de ustedes puede ser que realmente se esfuercen mucho y están tratando de leer en los libros o buscando en apuntes de alguien más o no lo sé. Y no la entienden, pero no es por su culpa, ¿sí? O a la vez podría ser cierto, tendría que hacer una encuesta, tendría que hacer estadísticas, y ya con la estadística, ahora sí ya puedes establecer un juicio o una función en donde te diga cuál es la estimación que vas a lograr. Que eso es súper importante. Que nosotros podamos estimar. Ustedes podrían estimar cuántos semestres les faltan. Yo puedo estimar cuántos minutos me faltan porque tengo la siguiente clase y no estoy viendo el reloj, ¿no? Ok, si no me paso de tener la grabación.